Eh, hoy vamos a comenzar entonces con la clase número 4 de estas series. Obviamente, hoy no voy a tener tiempo de decir tantas cosas y cuando estamos compartiendo el Evangelio, obviamente toma más de 4 semanas. Inclusive lo que hemos hecho en 4 semanas estudiando con una persona nueva a la velocidad de ellos, lleva un poquito más de tiempo. Lo importante para mí en estas series es que nosotros pues tengamos una idea de cuál es nuestro rol, número uno, y de qué es lo que Dios espera de nosotros y de cuál es el mensaje específico que tenemos que llevar. Entonces, recordar que nosotros somos simplemente un, eh, un vaso, somos simplemente una herramienta, ¿verdad? Un medio que Dios utiliza para hablar con la gente. Nosotros no somos lo que hacemos en trabajo, y hay otra clase que tal vez Roberto puede hablarle a ustedes un poco de eso, de que este trabajo de evangelizar, este es un trabajo que lo hacemos en comunión y en conjunto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma un papel muy importante en la evangelización porque el Espíritu es el que convence al mundo de pecado, y es por medio también de la palabra que es inspirada por el Espíritu de Dios que también la gente viene a los pies del Señor. Entonces, a la final simplemente nosotros estamos siendo instrumentos de Dios y es por medio del Espíritu Santo que nosotros logramos poder compartir este mensaje con la gente de una manera que llegue al corazón, porque es el Espíritu también que abre y toca el corazón de la gente. Una cosa importante también de hablar del Espíritu Santo con las personas que están escuchando el Evangelio es que los ayuda a entender que una vez que ellos aceptan a Jesús y deciden seguirle, no van a estar solos. Porque la gente muchas veces duda, bueno, ¿y cómo voy a lograr yo vivir esta vida a la que Dios me está llamando? Y entonces es bueno explicarles de que recibimos el Espíritu Santo, no solamente de una manera simbólica, sino que el Espíritu Santo ahora va a vivir en nosotros y nos va a dar esa guía y esa fortaleza para mantenernos en el camino. O sea, esa es otra sesión que vendría después, entre otras cosas. Lo importante, y yo quisiera otra vez hacer énfasis en lo que he tratado de hacer énfasis todas estas 4 semanas, lo importante es que entendamos que nosotros tenemos que presentar un evangelio que trae en el centro la muerte, la sepultura de Jesús y las buenas noticias que esto trae. Siempre, inclusive hoy, porque la parte de hoy, en lo que vamos a estar enfocándonos hoy, en esta clase es la necesidad del arrepentimiento. Inclusive cuando llegamos, ya empezamos a entrar a esta parte de la predicación del Evangelio, inclusive tenemos que mantener siempre en el horizonte el amor que tiene Dios por la gente, la misericordia que Dios tiene por la gente, porque yo estoy convencido de que eso es lo que va a llegar al corazón de la gente y eso es lo que va a hacer que la gente reaccione de la manera que Dios espera, de la manera que nosotros esperamos. Entonces mantengamos, yo creo que sí, y hoy vamos a ver el ejemplo de cómo podemos hacer esto, de no perder de vista de nuestra mente la idea de que lo que estamos predicando son buenas noticias, de arrepentimiento, de perdón, de misericordia y especialmente de salvación. No nos vayamos a la condenación tan rápido, mantengámonos aquí en esta idea de presentar las buenas noticias. Entonces, la gente que se está añadiendo ahorita, estas clases han sido grabadas. Roberto les puede hacer llegar estos links y ustedes pueden escuchar. Yo no voy a regresar a repasar nada hoy porque no me da tiempo de continuar adelante. Hemos estado estudiando entonces en las últimas 2 semanas la parábola del amor incondicional de nuestro Padre, mejor conocida como la parábola del hijo pródigo. Yo le dije antes, a mí me parece que esta parábola, en el centro de esta parábola no son los hijos, es el amor y la misericordia del Padre, hasta el punto que el Padre es mencionado 12 veces por lo menos. Es la persona que más se menciona en la historia.
Y eso nos debería dar una idea de quién es el personaje principal de la historia. Obviamente, como ustedes saben, en la primera clase o en la clase anterior hablamos de que la razón por la que Jesucristo enseña la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida también, es porque los fariseos y los escribas criticaban a Jesús porque él se tomaba tiempo para hablar con los pecadores, porque él iba a la casa de los publicanos, porque él hablaba con las prostitutas, porque él se acercaba a la gente que los fariseos, que los escribas, que los maestros de la ley trataban de evitar. Entonces ellos murmuraban y decían, no, y este hombre, si él verdaderamente es el Mesías, si él verdaderamente es un profeta que viene de Dios, ¿por qué recibe, y escuchen esto, por qué recibe a los pecadores y come con ellos? ¿Por qué tiene comunión con esta gente? Y eso lo dice Lucas capítulo 15, versículo 2. Y en esa idea de por qué Cristo está haciendo esto, es cuando le relata entonces la historia de la parábola, de la parábola conocida como el hijo pródigo. Y entonces la semana pasada, yo me encargué toda la semana pasada de que la gente se diera cuenta, de que ustedes se dieran cuenta y tomaran nota de que lo importante es hacer énfasis en el amor incondicional del Padre, de cómo el Padre trató a estos dos hijos, no solamente al hijo menor o al hijo pródigo, sino al hijo mayor, con mucha misericordia. Entonces, en la historia nosotros vemos que el Padre les da la herencia a los dos, ¿verdad? Y entonces el hijo menor hizo con esa herencia que le dio su padre lo que le dio la gana, ¿verdad? Y entonces, según lo que dice la historia, él empezó a vivir una vida perdida, ¿verdad? Y él gastó y derrochó todo lo que su padre le dio en prostitutas y en una vida completamente de perdición. Ahora, si ustedes se acuerdan y si volvemos a la historia, ¿cuál fue el resultado del comportamiento? Después que su padre le da esta herencia a los dos, les reparte la herencia, ¿qué hacen ellos con esa herencia? Y vemos entonces dos comportamientos distintos, a la final pecaminosos los dos, pero vemos en el caso del hijo menor, que entonces él utiliza esta bendición o esta herencia que Dios le da para malgastarla. Yo creo que de una vez empecemos a hacer, empezar a vernos nosotros mismos y tratar de que la gente que está estudiando con nosotros empiecen a ponerse en el zapato, en los zapatos del hijo, porque a la final el hijo viene a representar a todos nosotros los que en una oportunidad vivimos una vida lejos de Dios, prácticamente haciendo lo que nosotros queríamos, y malgastando y derrochando la herencia más preciosa. Y presten atención a esto. La herencia más preciosa que Dios nos dio a todos nosotros, a todos los seres humanos que han vivido y que viven sobre la faz de la tierra, es la herencia misma de la vida. Entonces, aquí en estos primeros versículos, yo puse obviamente la historia de los dos hijos, y entonces vemos en el caso del hijo menor, vemos cómo él, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente, ¿verdad? Él lo que hizo fue que con el don que Dios le dio, con la herencia que Dios le dio, él lo que hizo fue malgastarla, según lo que leemos ahí, y vivirla perdidamente. Yo creo que para todos nosotros y para la gente con la que nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que darles a entender que la vida, el regalo de la vida, es la herencia más grande que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado vida a todos, y Dios siempre ha estado ahí cuidando de todos, porque dice la palabra que Él hace llover sobre quién, sobre justos e injustos. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que Dios solamente se preocupa por la iglesia, y eso no es cierto. La Biblia nos dice claramente que Dios ha derramado y derrama todos los días su amor por el mundo. Dios, no se les olvide, hermano, no podemos perder eso de la mente. Dios ama al mundo. Dios envió a Jesús no a morir por la iglesia. Dios envió a Jesús a morir por el mundo, porque Dios ama al mundo. Y como dicen los apóstoles, dijeron en sus predicaciones, Él está cerca de nosotros. Dios siempre está tratando de atraernos a Él, porque yo estuve también,
yo estuve también en un tiempo perdido, ¿verdad? Malgastando mi vida, destruyendo mi vida, como muchas otras, como todas las demás personas que hemos venido al conocimiento de la palabra. Entonces uno nunca se puede olvidar de dónde viene uno, ¿verdad? De dónde venimos nosotros. Y todos nosotros entendemos que Dios nos ha amado a nosotros desde antes de que fuéramos cristianos, porque Dios conoce lo suyo. Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, alguien está hablando. Entonces Dios sabe, ¿verdad? Que me perdí. Dios conoce a toda la gente. Y la herencia más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado a todos los seres humanos es la misma vida. Nehemías, por ejemplo, 9:6 dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Entonces, el regalo, la herencia más grande que nosotros hemos recibido aquí en esta tierra es la misma vida que Dios le da a todas las cosas. Él sustenta a todo con la palabra de su poder. Inclusive Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:13, le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Entonces, esa es la herencia más grande que todos los hombres hemos recibido. La vida que nosotros tenemos es un regalo que viene de Dios. ¿Qué hemos hecho? Y la pregunta, cuando tú estás hablando con alguien que no es cristiano, uno se pregunta, que yo me acuerdo, y ponte, no acusemos nunca, sino pongamos, yo me acuerdo de mi tiempo antes de venir al cristianismo y cómo yo viví mi vida. Según lo que estamos viendo aquí en la historia, este muchacho recibió su hacienda, porque otra vez la vida, la herencia se le repartió a los dos, según lo que dice el versículo 12. Ojalá estén todos ahí en Lucas 15, porque esta es la historia con la que estamos presentando el Evangelio. Entonces aquí dice que él le repartió sus bienes, según el verso 13. No mucho tiempo después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, su herencia, su vida, la vida que Dios nos da, cómo la hemos utilizado, cómo la hemos malgastado, cómo viviendo perdidamente. Mire, ayer estaba hablando con un hermano en la fe, que por 20 años por lo menos, estuve tratando de que viniera a la iglesia, pues, y que aceptara a Jesús, y por 20 años nunca escuchó. Él se bautizó hace 2 años más o menos. Y él me dice que cómo se arrepiente de no haber escuchado antes y por qué dejó pasar tanto tiempo y cómo su vida. Él dice, si yo hubiese escuchado 10 años atrás, cómo mi vida sería diferente hoy. Y él reconoce que el haber vivido a espaldas de Dios le hizo perder familia, le hizo perder matrimonio, le hizo perder muchas cosas. Y todos nosotros en algún momento estuvimos ahí. Entonces, este hombre, este joven, según lo que dice aquí, él vivió perdidamente. Ahora, resulta que hay otro, y que esto obviamente representa, y mucha gente que nosotros tenemos que tratar de conectar con la gente en esta idea. Mucha gente mucha gente que no es cristiana se siente acusada por los cristianos. Se siente que los cristianos lo que hacen es condenarlos, mandarlos al infierno, que los cristianos lo que hacen es que los desprecian y ellos se creen salvos y tratan a los demás como que Dios no les importa, como que Dios los detesta también, cuando eso no es cierto. Y resulta que no solamente hay un hijo mayor en la historia, hay un hijo mayor. Y ese es el hijo mayor que siempre estaba con el padre, al que le dice que él nunca le había desobedecido. Y entonces nosotros estudiamos también la semana pasada que este hijo nunca, hermano, y presten atención a el hijo que estaba viviendo con el padre. Estos son los escribas, los fariseos de este tiempo. Esos son muchos de los cristianos que vivimos en este tiempo, que no amamos al mundo, que no amamos a los perdidos, que no amamos a aquellos por los que Cristo también murió, sino que otra vez los tenemos como ellos. Yo los conozco, son mi familia, son mis vecinos, pero ellos allá y yo aquí. Y muchas veces no buscamos, como lo hacía Jesús, pasar tiempo con ellos, recibirlos,
porque a Jesús lo están criticando porque él recibía a los pecadores y comía con ellos. Entonces, ¿cuántos de nosotros, y uno le puede platicar a la gente, nosotros muchas veces el cristiano en el tiempo de hoy tiene la misma actitud de acusar y de sentirse superior, de sentirse que yo estoy más cerca de Dios y tú estás más lejos de Dios y que Dios me debe a mí algo? Porque la cosa es que el hijo mayor está exigiéndole al papá: ¿por qué tú lo tratas a él así? ¿Por qué tú no me tratas a mí aquí? ¿Por qué tú le das a él esto? ¿Por qué tú a mí no me has dado nada? Y el padre dice: oye, hijo, todo lo mío es tuyo. Entonces vemos la actitud del hijo mayor, que es capaz de decirle a su papá, ¿verdad? Que él siempre lo había obedecido, ¿verdad? Él siempre lo había obedecido, cuando nosotros sabemos que no es cierto. Porque la Biblia claramente enseña, y entonces aquí es en la parte donde empezamos a introducir la idea del pecado, porque la Biblia claramente enseña en Romanos capítulo 3, verso 23, que todos hemos pecado, que no hay un justo, ni siquiera uno. Entonces, cuando cualquier persona te llega a decir a ti: no, yo nunca he pecado, yo he guardado todos los mandamientos, yo he hecho todas las cosas bien, esa persona está mintiendo, porque no hay justo, dice la palabra de Dios, ni siquiera uno solo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la gente que está fuera en el mundo necesita más misericordia de Dios que nosotros, y no es cierto, porque al final nosotros somos salvos por la gracia. Siempre vamos a ser salvos por la gracia, independientemente del tiempo en que nosotros estemos caminando en los caminos del Señor, valga la redundancia. Entonces, uno de los problemas que yo veo, el pecado que yo veo en el hijo mayor, es que este hijo mayor nunca mostró amor por su hermano. Cuando su hermano se perdió, cuando su hermano se fue, él no pensaba en él nunca fue a buscarlo, él nunca hizo ningún esfuerzo, absolutamente ningún esfuerzo para tratar de restaurar a su hermano. Y cuando el hermano regresa, en lugar de recibirlo con los brazos abiertos como lo hace su padre, porque su padre sí lo amaba, porque su padre sí estaba todo el tiempo deseando que su hijo regresara, mirando en el camino a ver cuándo el hijo se iba a arrepentir, a ver cuándo el hijo iba a venir, este hermano nunca lo hizo. Este hermano nunca aprendió del ejemplo de su padre. Nunca aprendió el ejemplo. Entonces, vivía con el padre, estaba cerca del padre, pero nunca aprendió el ejemplo de su papá. Y según lo que dice Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, verso 36 al 40, ¿verdad? Dice que el mandamiento más importante, obviamente, es amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es el más importante, pero el segundo es semejante, y es amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos, escuchen bien esto, de los dos mandamientos depende la ley y los profetas. No es solamente porque nosotros muchas veces nos llenamos la boca pensando en que nosotros amamos a Dios, pero cuando nosotros no amamos al mundo, como el primero, porque Jesucristo dice: aunque el más grande es amar a Dios, el segundo es semejante. Y de estos dos, según lo que dice Mateo, depende toda la ley, todos los profetas, toda la Biblia. Yo le dije a usted en la primera clase, yo considero que la palabra, la Biblia, es una carta de amor. Dios está expresándonos en este libro el amor de hacer, lo que Él es capaz de poder. Muy importante, hermanos, que en ningún momento, inclusive cuando estamos hablando de la necesidad del arrepentimiento, y cuando empecemos, vamos a ahorita a este tema de la culpabilidad del hombre, de mantener el amor de Dios siempre ahí en la primera página. Hermano 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y no podemos dejar de decirle a la gente:
Dios tiene un amor increíble por ti. Y todo lo que Él ha hecho desde que te dio el regalo de la vida, desde que tú viniste a este mundo, es querer, Él ha querido traerte hacia Él y por eso yo estoy aquí. Yo estoy aquí hoy en nombre, ¿verdad? Como un ministro de reconciliación para que tú que te ama perdidamente, o sea, no tienes idea de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que Dios ha hecho por ti, por acercarse a ti, hasta el punto en que entregó a su propio hijo, por amor a ti. Entonces, eso es una buena noticia. Y entonces hay que explicarle a la gente que nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra responsabilidad y la razón por la que estamos teniendo este estudio es que tú te reconcilies con Dios, es que tú vuelvas a una relación personal con tu Padre Celestial. Ahora, si vamos a la historia, y por eso es bueno cuando estamos estudiando con la gente, tratar de hacer preguntas. Entonces tú tienes que preguntarle a la persona, mira, ¿qué decisión tuvo que tomar el hijo menor? ¿Qué en, no lo alargué mucho, rápidamente. ¿Qué decisión tuvo que tomar el hijo menor? Según la historia que la gente ya ha estado leyendo por 3 semanas contigo y la han repetido muchas veces y tú se la has mandado a leer. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que el hijo volviera al padre? ¿Quién se acuerda? queriendo comer. ¿Verdad? Tuvo que reconocer su condición, ¿verdad? En la condición en que la persona, en la que él se encontraba. Entonces, cuando nosotros estemos hablando con la gente, tenemos que siempre poniéndote a ti mismo como ejemplo, nunca acusando. Uno tiene que decir, tenemos que expresar la idea de que nosotros hemos, desde que tenemos uso de razón, desde que tenemos control de nuestra vida, hemos hecho las cosas como nosotros hemos querido. Y hay mucha gente que piensa, como alguien estaba comentando ahorita, o que pueden hacer, o que pueden pecar todo lo que les da la gana, o que son muy buenos. Acuérdense que yo la semana pasada terminé con dos ideas. Hay dos razones por las que una persona se puede perder. Uno, porque se cree muy mala, que Dios no lo puede perdonar, o uno, porque se cree muy buena, que no necesita del pecado, del perdón de Dios. Y eso se ve en los dos hermanos. El hermano mayor estaba perdido porque él no era capaz de amar a los demás y él se pensaba y él se creía que su padre le debía a él algo. ¿Verdad? Entonces se creía lo suficientemente bueno. Los escribas y fariseos que estamos viendo en Lucas 15, ¿por qué él come con pecadores? Entonces hay gente que se cree muy buena y piensan que ellos ya no necesitan de la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Y hay gente entonces que se cree muy mala, que no aceptan tampoco el perdón que Dios le ha hecho. Pero según lo que dice Primera de Juan, si nosotros decimos que no tenemos pecados, si yo te digo a ti, yo como cristiano, teniendo 20, 26, 27 años ya en el cristianismo, si yo te digo que yo no tengo pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Pero si confieso mis pecados, si confieso en la condición espiritual en la que estoy separado de Dios por causa de mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Y hay una manera, ¿verdad? Cuando uno no es cristiano y cuando uno se acerca a Jesús, uno puede empezar a introducir aquí la idea. Hay una manera en que Dios nos perdona y nos limpia, ¿verdad? De nuestros pecados. Pero si yo digo que no es pecado, hacemos que Dios sea mentiroso, porque ya hablamos al principio que Romanos 3:23 dice, la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera una persona justa. Entonces, si decimos que no hemos pecado, que nosotros no tenemos pecado, estamos haciendo que Dios sea mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces, una cosa importante que vemos en la vida del hijo menor es que él reconoció su condición espiritual. Él reconoció que él había caído a lo más bajo que puede caer. La semana pasada hablamos lo que para un judío era trabajar con cerdos, que era un animal impuro, que era una cosa horrible de hacer, comer comida de cerdos, y muchos de ustedes que han trabajado y han estado en el campo, ustedes saben lo que comen los cerdos, no lo vamos a mencionar acá, y por eso la comida, la carne de cerdo no es la mejor de comer tampoco, la más sana, ¿verdad? La más saludable
porque uno, ¿verdad? Uno es lo que come y esos animales nada bueno comen. Entonces, este muchacho reconoce, ¿verdad? Según lo que hemos leído, dice el verso 15, 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y nosotros tenemos que transportar eso a la necesidad espiritual. Cuando nosotros empezamos a sentir y a tener esa hambre de Dios, esa necesidad de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida es un desorden, es un caos completo, entonces cuando nosotros empezamos a buscar, cuando sabemos que hemos estado viviendo a espaldas de Dios. Y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a trabajar a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. O sea, muchas veces la gente busca el perdón, la misericordia, la satisfacción espiritual en cosas de este mundo. Uno tratamos de que la gente y las cosas materiales llenen nuestra necesidad de Dios, pero eso solamente lo hace Dios. Entonces este muchacho tuvo que volver en sí, verso 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el muchacho se dio cuenta de que no era digno de Dios, de que las cosas que había hecho estaban malas, y entonces reconoce su condición, reconoce cuál es su estado y su condición. La pregunta entonces es si el hijo al quien se le había dado la herencia, que había menospreciado a su padre, que había menospreciado a su familia, que había puesto el nombre de la familia mal en frente de toda la comunidad, ¿será que este hijo merecía la misericordia de su padre? ¿Merecía el perdón de su padre? Obviamente, nosotros entendemos que nadie merece la misericordia de Dios. Nosotros no hemos hecho ni podemos hacer absolutamente nada para merecer la misericordia y el perdón de Dios. Y más que todo cuando nosotros entendemos de lo detestable que es para Dios el pecado. Por ejemplo, Habacuc, el profeta Habacuc dice aquí en el capítulo 1, verso 13, dice, muy limpios son tus ojos, hablándole a Dios. Y piensen, dense cuenta que él está hablando con Dios. Él está pasando por una situación muy difícil porque ellos están siendo sometidos por un país extranjero que Dios está utilizando, ¿verdad? Muchas veces los judíos no entendían eso para disciplinar a su pueblo. Entonces Habacuc preguntaba a Dios, hablando con Dios, él decía, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Entonces él se pregunta, y él le pregunta a Dios, ¿por qué miras con agrado a los que proceden perdidamente o pérfidamente, a los que proceden con injusticia, con maldad? ¿Por qué callas? Le pregunta él a Dios, cuando el impío traga al que es más justo que él. O sea, mire como Habacuc se está viendo a sí mismo, se está viendo a sí mismo y al pueblo de Dios como gente que están siendo perseguidos, que están siendo oprimidos, que están siendo maltratados por un rey y por fuerzas del diablo, por fuerzas enemigas. Pues. Y él se pregunta, él le pregunta a Dios, ¿por qué tú no le haces, por qué tú no destruyes al impío? ¿Verdad? ¿Por qué tú no juzgas al impío? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué Dios no nos trata a nosotros conforme a nuestra falta? Y acuérdense que yo les hablé de ese Salmo 103 y lo vamos a repetir hoy. Es muy importante cuando estamos evangelizando repetir versículos, volverlos a traer para que la gente se les quede en la mente, se les quede en el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios no castiga al impío? ¿Por qué Dios calla cuando el impío le
que los sufrimientos que estamos pasando es porque son castigos de Dios. Hermano, 99% de los sufrimientos que nosotros pasamos no tienen nada que ver con Dios, ni son, yo estoy convencido de que no son castigos de Dios, son las consecuencias de mis actos, de mis pecados, y las consecuencias de los actos y los pecados de otras personas. No tiene nada que ver con la justicia de Dios, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces, ¿por qué Dios no juzga al impío? ¿Por qué Dios no castiga? Entonces, otra vez, para no perder la vista de las buenas noticias, ¿verdad? Porque en lugar de animar a la gente, la desanimamos, la respuesta está aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. El Señor no retarda en cumplir su promesa. Algunos la atienden por tardanza. La promesa de que Él va a venir y que Él va a hacer justicia, ¿verdad? ¿Por qué Él no juzga? ¿Por qué Dios nos castiga al impío? ¿Por qué Dios no nos paga conforme a nuestras faltas? Salmo 103, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos porque Dios no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino que ha mostrado misericordia. ¿Por qué? Bueno, dice que lo que pasa es que Dios es paciente para con ustedes. Dios es paciente para conmigo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo quiero decirte a ti, y tú lo dices a la persona con la que estás estudiando, que Dios quiere llamarte al arrepentimiento. Que lo último que está el último deseo que hay en el corazón de Dios es que tú te pierdas. Dios no gana absolutamente nada con que tú te pierdas. Y si Él no te ha castigado a ti, y si Él no me ha castigado a mí, y si tú ves mucha maldad en el mundo, porque hay mucha gente, escuchen bien esto, hay mucha gente que no creen que Dios existe, porque dicen y se preguntan, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que pasen tantas maldades? Y la respuesta es porque Dios es paciente para con los que están haciendo las maldades, entre los cuales estabas tú, entre los cuales estaba yo. ¿Qué tal que Dios me hubiese pagado a mí conforme a mis pecados, conforme a mis obras, sin antes extenderme o darme la oportunidad del arrepentimiento? Pero Dios no es así, sino que dice acá que Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que tú te pierdas, Él no quería que su hijo, a quien le había dado la herencia, quien le había pisoteado el nombre de la familia y se había perdido con prostitutas y hizo todo lo que quisiera. Ningún padre, hermanos, ningún padre se goza en el sufrimiento de los hijos. Ningún padre se va a sentir feliz porque su hijo está perdido en el alcohol, porque su hijo está perdido en las drogas, porque su hijo es un desordenado. Ningún padre se agrada de eso. Al padre, al que es padre, le duelen sus hijos. Muchas veces nosotros como hermanos, muchas veces a nosotros no nos duelen nuestros hermanos, lamentablemente, pero a un padre siempre le van a doler sus hijos. Y Dios nos trata a nosotros como un padre trata a sus hijos, independientemente de que estemos en la iglesia o no, independientemente. Y eso es algo que se nos tiene que quedar en la mente. Entonces, lo que nosotros podemos decirle a la gente es que, y aquí es donde viene la parte crítica de las buenas nuevas, es que Dios sí es justo y la justicia de Dios sí va a venir. Hay un momento, hay un tiempo que está establecido y la paciencia y la misericordia de Dios, aunque son eternas, hay un tiempo establecido en que la justicia de Dios iba a aparecer y en que la justicia de Dios va a llegar y va a suceder. Y por eso entonces, ahí en ese mismo pasaje, primero dice, escuchen bien, o sea, primero está diciendo, y por eso muchas veces tenemos que leer, cuando compartamos un pasaje, compartamos el pasaje completo. Entonces, el pasaje empieza diciendo en el verso 9, que Dios sí tiene el deseo de salvarte y que Él no nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho, porque Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o como ladrón, dice aquí en este caso. Entonces va a haber un día en que el Señor sí va a venir, va a haber un día en que el Señor sí va a hacer justicia. En ese día, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego, o sea, toda la creación, y la tierra y las obras, todo lo que se hace aquí, serán completamente destruidas. Entonces, hay un tiempo donde la justicia de Dios va a llegar.
Entonces, yo les compartí en la primera clase, de la primera clase, lo repetí en la segunda, que en el Salmo 103 la Biblia nos repite, y no podemos perder el enfoque de las buenas noticias, que Dios es compasivo y que es clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la cualidad que hay en Dios. Esa es la característica del amor de Dios, que Él es lento para la ira. Él sí se aira, pero de una manera lenta. Él no es como nosotros que reacciona. Él es lento para la ira y Él muestra mucha misericordia. Él no contiende con nosotros para siempre, ni para siempre Él va a guardar su enojo. Aunque nosotros le demos la espalda, aunque el hijo pródigo se fue y se gastó todo, ¿verdad? Y eso le dolió al padre, él no le guardó rencor a su hijo, él esperó que él regresara y lo recibió. ¿Por qué? Versículo 10, y este es el pasaje importantísimo, que he repetido varias veces, y es bueno que nosotros repitamos los pasajes, porque Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Mire, si Dios nos pagara a nosotros, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, bautizados o no bautizados, que vayamos a la iglesia o no vayamos, si Dios nos pagara a nosotros conforme a lo que hemos hecho, ninguno se salvaría, ninguno se salvaría. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, así de grande es la misericordia de Dios. Pero entonces aquí vamos a empezar a agregar otras cosas, ¿verdad? Porque tenemos que leer los pasajes completos, ¿verdad? Y aquí dice, como están altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. ¿Para quién? ¿Qué dice ahí? ¿Para los quién? que le temen. Para los que le temen. ¿Ok? Entonces ya aquí empezamos a ver el concepto y la idea de que nosotros tenemos que tener temor y reverencia por Dios. De que sí Dios te ama, de que sí Dios es paciente, de que la misericordia de Dios es grande, de que Dios no te quiere condenar, de que Dios no mandó a Jesús a condenarte, de que mandó a Jesús, pero va a llegar un día en que entonces el juicio de Dios iba a llegar, donde el cielo y la tierra van a ser destruidos, ¿verdad? Y entonces la misericordia que es eterna y para siempre la van a recibir los que le temen, ¿verdad? Y aquí entonces empezamos a introducir otros conceptos, otras ideas que la Biblia enseña, ¿verdad? Y dice entonces el mismo Salmo 103, más la misericordia del Señor, y escuchen esto, porque le dije antes, el juicio de Dios va a venir y no es que la misericordia de Dios se acaba. La misericordia y el amor de Dios, escuchen, es eterna. Es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Pero para quién? Para los que le temen. La misericordia de Dios es eterna. Escuchen esto. Desde la eternidad, desde que antes que nosotros existiéramos, hasta la eternidad, que nunca se acaba. Y esa misericordia nosotros la vamos a recibir, y tú le dices a la persona, y tú la puedes recibir, la misericordia que es eterna, si tú aprendes a temer al Señor. Para los que le temen y la justicia de Dios, porque nosotros somos injustos. Y entonces aquí estamos empezando a introducir ciertos conceptos que nosotros conocemos, ustedes conocen muy bien, que no les tengo que decir, de cuando nosotros recibimos la justicia de Dios, cuando la justicia de Dios nos es impuesta a nosotros, no porque nosotros hayamos sido justos, sino porque somos justificados, porque recibimos la justicia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios, que es eterna, es para los que le temen. Y la justicia de Dios que tú puedes recibir, tú le dices a la persona, es para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto. Escucha, y se acuerdan de sus mandamientos para cumplirlos. Entonces, para ir llevando la clase a un punto de conclusión, la misericordia del Padre sí es, el amor del Padre sí es incondicional, perdón. El amor del Padre es incondicional y cuando el Hijo se arrepintió, cuando el Hijo reconoció su condición espiritual y el Hijo dijo, pensó en sí mismo, yo voy a volver a mi Padre y le voy a decir a mi Padre, Padre, yo no soy digno de ti, acéptame, aunque sea como un jornalero, como alguien que no es ni siquiera parte de tu familia. Un jornalero no es parte de la familia. Un jornalero es el que viene, trabaja en el día y se va. Es mejor ser un esclavo que ser un jornalero, porque el esclavo
es parte de la familia. Vemos historias en la Biblia donde los maestros, por decirlo así, los señores, los dueños de una herencia, de una finca, de un terreno, de una hacienda, cuando no tenían hijos, el que heredaba era el esclavo. O sea, escuchen esto, el esclavo heredaba si su amo no tenía hijos. Y entonces este muchacho se siente tan indigno del amor y de la misericordia de su padre que le dice, mire, hazme como un trapo, pero yo quiero estar cerca tuyo. Yo quiero recibir de lo que tú provees, de tu misericordia, de tu amor. Yo quiero sentarme cerca de la mesa, lo más cerca que pueda. Padre. Y entonces el papá, ¿qué hace? Lo acepta, lo cubre, ¿verdad? Y entonces aquí, otra vez, estos son introducciones, me estoy dando, hermano, introducciones para estudios que vienen después. ¿Qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? De que es ser revestido de Cristo, ¿verdad? Y entonces aquí es donde empezamos a introducir los conceptos, estos conceptos del Nuevo Testamento, de recibir la justicia de Dios, el concepto de qué es lo que es temer a Dios, que no es lo que la gente piensa. Temer a Dios, lo dice aquí, es guardar sus mandamientos para cumplirlos. Eso es lo que es temer a Dios. Y entonces resulta que esta historia nos abre la oportunidad de empezar a introducir estos conceptos y estas ideas de que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros pensamos que Dios es responsable de hacerlo todo. ¿No? El amor, la misericordia y el perdón de Dios están ahí, pero tú tienes que aceptarlos. Tú tienes que darte cuenta de cuál es tu condición espiritual y de venir y buscar al Señor arrepentido, porque el corazón contrito y humillado, eso lo leímos la semana pasada, vuélvanlo a repetir, porque el corazón contrito y humillado, Salmo 51, no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mucha gente escucha y sabe el amor de Dios, pero son tercos, ¿verdad? Y hay un pasaje en el libro de Romanos, ¿verdad? Y por eso es que, hermano, yo le digo, yo creo que el hablar de la bondad, de la tolerancia y de la paciencia de Dios, eso debería llevar a la gente al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si la gente no lo hace? Nos vamos a Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 6. Y entonces él hace, y tú le dices a la persona, mire lo que el apóstol Pablo, la pregunta que le hizo a los romanos y la pregunta que nos hace a nosotros. O tienes en poco, o sea, no te interesa, no te preocupa, no le das ninguna atención. Tienes en poco las riquezas de su bondad, número uno. Las riquezas de su tolerancia, las riquezas de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ojalá que nosotros logremos presentar el amor de Dios por estas personas que es tan grande, que eso sea lo que lleve a la gente a seguir a Dios, porque entienden del amor. Es mejor que la gente siga a Dios por amor que por temor o por manipulación. Que sea que la gente entienda el amor tan grande que Dios les tiene. Y por eso la bondad, la tolerancia y la paciencia es lo que tenemos que predicar, que esas son las buenas noticias, para que esa bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. Pero hay gente que ni siquiera así, ¿verdad? Obviamente. Más por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará uno por sus obras. Entonces, a ver, el contrario que leímos en el Salmo 103, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Hasta hoy, hasta este momento, Él está esperando que nosotros vengamos a Él. Sin embargo, la necesidad de nosotros es la necesidad que tenía el hijo menor o el hijo pródigo de entender su condición espiritual y de buscar el perdón y el arrepentirse de corazón. Pero cuando uno no abre su corazón, cuando uno no se arrepiente del lugar donde está viviendo, de la posilga donde está viviendo, de las porquerías que tú estás comiendo, hablando todo en términos espirituales, que estás metiendo en tu mente, de lo que estás metiendo que te contamina, que te llena el corazón y que de eso va a hablar tu boca. Cuando nosotros no nos arrepentimos de estas cosas, estamos acumulando ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
el cual pagará cada uno conforme a qué, conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros entendamos que Dios sí es paciente, que Dios es misericordioso, y que el mismo profeta Habacuc se preguntaba, Señor, ¿cuándo tú vas a hacer justicia? ¿Cuándo, Señor, tú vas a pagarle a esta gente por lo que hace? Y lo que nos dice Pedro es, Dios es paciente, Dios está esperando. El momento de ahorita, hoy es el día de la salvación. Dios quiere que la gente venga a Él y Dios les está dando una oportunidad. ¿Por qué? Y otra vez, muchas veces nosotros hemos compartido este versículo y nos quedamos con el verso 27 y no leemos el 28. Entonces, hay un día que está establecido y tenemos que decirle a la gente, mira, así hay un día que está establecido, está decretado, ¿verdad? Que los hombres mueran una sola vez. Nosotros solamente tenemos una vida, es la vida que Dios nos dio aquí, y nosotros vamos a morir un día. Y después de la muerte, ¿qué es lo que viene? El juicio. El juicio. Entonces, ¿qué tipo de juicio vamos nosotros a enfrentar? Me lo dice el versículo 18. Así también Cristo. O sea, como hay un día en que va a haber un juicio, también hubo un día en que hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio para evitar que el mundo tuviera que pasar por el juicio. Cristo, y entonces aquí empezamos a introducir el trabajo de Cristo en la cruz, y aquí es donde está, hermanos, el centro del evangelio. No podemos sacar la cruz de la predicación del evangelio. Entonces lo que viene ahorita es, como va a haber un día que va a haber un juicio, va a haber un día en que vamos a morir, y va a haber un día en que después de eso lo que viene es el juicio. Bueno, también hubo un día, hubo un tiempo, hubo una persona, hubo un ser que se llamó Jesús, Cristo Jesús, que se ofreció una vez en una oportunidad para llevar los pecados de muchos. Entonces, tú le dices, mira, tú no tienes que enfrentar el juicio de Dios, tú no tienes que pagar por las cosas que tú has hecho, porque está establecido que el que no se arrepiente está acumulando ira para el día de juicio. Que Él se ofreció una vez para siempre, se ofreció en la cruz hace 2000 años para pagar por mis pecados. Entonces yo no me tengo que preocupar por el día del juicio, porque Él ya pagó por esos pecados. Él ya fue enjuiciado por mí. La paga del pecado es la muerte y Él la sufrió por mí. Yo acepto acepto mi responsabilidad de pecador, me arrepiento de lo que he hecho y yo recibo y acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, hecho una sola vez para siempre. Escuchen bien esto, para llevar los pecados de muchos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Él va a aparecer por segunda vez, que fue lo que leímos en Pedro. En Pedro están preguntando, bueno, ¿y cuándo Jesucristo va a venir? Bueno, Él va a venir, Él va a aparecer como ladrón en la noche, no sabemos cuándo, pero Él va a venir por segunda vez. Pero la segunda vez que Él venga, escuchen bien esto, Él no viene en nada que tenga que ver con el pecado. Él va a regresar, escuche, para salvar a los que ansiosamente le esperan. Y el llamado para nosotros, la invitación que yo te estoy haciendo en esta mañana, en esta tarde, cuando sea que estamos estudiando, es si tú quieres esperar conmigo ansiosamente la segunda venida de Jesucristo. Si tú quieres esperar que Jesucristo venga para salvarte, para llevarte, para estar con Él, porque ya no te tienes que preocupar por el juicio. Jesucristo envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que Él te ofrece. Él no te ofrece castigo, y yo no te estoy pidiendo que sigas al Señor por mí, sino por el amor que Él te tiene, por las cosas que Él ha hecho por ti. Y Él lo que quiere es regresar un día para salvar solamente, escuchen esto, porque el sacrificio de Jesús y el amor de Dios es por todo el mundo, pero cuando Él regrese, Él solamente viene a salvar a un grupo de gente, que son los que ansiosamente esperan su venida. Entonces la idea de nosotros en la cruz, nosotros no vamos a tener que pasar por el juicio, porque Él ya fue enjuiciado por nosotros, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y porque por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, el llamado hoy
es que tú recibas el amor incondicional de tu Padre. Así como el Hijo pródigo lo hizo, tú también lo hagas y entiendas y aceptes que tú necesitas del perdón, que tú necesitas de la misericordia de Dios. Ahora, hay una manera específica en que eso se hace y eso entonces lo vamos a seguir hablando. Ustedes lo pueden seguir hablando con la gente en las siguientes oportunidades. ¿Qué le parece? Hermoso. Amén. Gloria a Dios, hermano. Muy Entonces, bien. entonces la idea, hermanos, en esta noche es que independientemente de que estemos hablando de algo tan feo como el juicio, porque a mí me parece que eso es feo, obviamente, nunca perdamos de mente que la gente no tiene que pasar por el juicio, que ya Cristo pasó por el juicio, que ya Cristo fue enjuiciado por causa de nosotros, que ya Cristo fue sacrificado y los pecados de nosotros fueron perdonados allá en la cruz. Es simplemente la idea de que nosotros nos arrepintamos, aceptemos que necesitamos ese perdón, aceptemos que nosotros éramos los que deberíamos estar en esa cruz, pero Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, mantener siempre y terminar siempre, empezar y terminar siempre con las buenas noticias, de que para ti no hay juicio. Si tú te comportas y sigues el ejemplo del hijo pródigo, que buscó el perdón de su padre, que buscó el acercamiento a su padre. Él te está esperando, no importa lo que hayas hecho, no importa lo bajo que hayas caído, no importa lo bueno que tú te la creas tampoco. Él nos está esperando a todos nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El paso número 1 es el arrepentimiento. ¿Sí o no? Y aquí entonces, aquí seguimos adelante con lo que significa ser vestidos de Cristo. Una parte importante que yo creo que la gente debería saber, inclusive antes de bautizarse, tener un poquito de mejor conocimiento del Espíritu Santo, que nosotros muchas veces no hablamos. En los estudios que yo conozco, de los que la gente comparte, muchas veces no se pone el Espíritu Santo. Y es muy importante que el que no es cristiano entienda que, el vivir una vida que agrada a Dios no es algo que él va a hacer solito, sino que el Espíritu Santo lo va a ayudar. Y mencionar el Espíritu Santo y el hecho de que aquí menciona el anillo, las arras, por ejemplo, estoy pensando, no sé cuánto tiempo me pasé 4 minuticos, pero yo estoy pensando, mire, unos pasajes que les puedo dar, Efesios 1, por ejemplo, segunda de Corintios 1, 21 y 22 también, nos habla acerca de ese anillo, de esas arras del Espíritu que nosotros hemos recibido, que no pensemos nunca que nosotros vamos a lograr vivir esta vida por esfuerzo personal o propio, sino que siempre vamos a necesitar y vamos a tener esa ayuda y ese ánimo del Espíritu Santo, que no es una cosa que hacemos nosotros solos. En él también ustedes, Efesios 1:13, después de escuchar el mensaje de la verdad, escuchen esto, el evangelio de su salvación. Esto tiene que ver, el trabajo del Espíritu Santo yo creo que sí se involucra directamente con este proceso de salvación. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. Hermano, otra vez, la idea es predicar un evangelio siempre que se enfoque en la salvación, no en la condenación. Y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos los redimidos, ahora nosotros somos una posesión de Dios y Él va a regresar a llevarnos con Él para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos el Espíritu y podemos utilizar la idea de que el Padre le puso al Hijo el anillo en el Espíritu Santo. Podemos usar la idea de que el Padre le dijo, pónganle la mejor ropa y hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Y de vestirnos de Cristo. Y podemos desarrollar esas dos doctrinas, tanto de ser revestidos de Cristo y llevarlos al bautismo, donde somos revestidos de Cristo. No pasa con una oración simplemente, es en el bautismo donde somos sepultados juntamente con Cristo. Obviamente los llevamos otra vez a Romanos 6, de lo que el bautismo representa, la sepultura. Nosotros no somos sepultados debajo del agua y nacemos a una vida nueva. Y ustedes saben bien cómo desarrollar esa parte, no les puedo enseñar. Pero lo que yo sí quería hacer énfasis era en que mantengamos el evangelio de salvación como la idea central de nuestra enseñanza. Inclusive cuando hablemos del juicio, que
nosotros no le hablamos a la gente del juicio, no estamos predicando el evangelio completo tampoco. Porque la cruz de Cristo representa el juicio de Dios. ¿Sí o no? O sea, acuérdense de eso. La cruz de Cristo, el que Cristo terminó en una cruz, es el juicio de Dios que cayó sobre él y no sobre nosotros. Entonces el juicio se tiene que mencionar, pero hay que saberlo hacer de una manera que anime a la gente, ¿verdad? Que la misericordia, la paciencia, la longanimidad de Dios lleve a la gente al arrepentimiento. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Comentarios, Gracias, preguntas, quejas. Las quejas son con Roberto. Las preguntas y comentarios son con Hermano, una pregunta. David tenía al profeta que lo ayudaba a darle las orejas. Salomón no tenía a nadie. Lot tenía a los ángeles. Cuando él salió para afuera a discutir con los hombres del pueblo, uno de los ángeles lo agarró por el brazo y lo metió para adentro otra vez y le dijo que se callara, y lo puso ciego a todo el mundo. Nosotros tenemos a Cristo. Cuando el hijo pródigo, en el versículo 13, dice que él se fue para lugares lejos. Está hablando que él se fue para lugares donde no tenía apoyo. Cuando regresó a la casa, entonces tenía el apoyo del padre y del hermano. Debía tener apoyo, pero no tenía apoyo del hermano. Muchas veces nosotros protestamos porque mi hermano que es malo, que no me apoya en nada, pero no importa. Si sabemos que tenemos a Cristo, a Dios, para apoyo, para ayudarlo, para crecer, para madurar, tenemos la batalla ganada. Bueno, y el Espíritu Santo. También tenemos al Espíritu. Amén. 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 Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas? Hermano, sí tengo una pregunta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Bueno, en el versículo 8 nos está diciendo, porque que si decimos que no tenemos pecado, ¿no? El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, a partir de ahí viene la pregunta, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la diferencia entre perdonar nuestros pecados y limpiarnos? Es la pregunta. Bueno, yo no creo que hay en realidad diferencia, ¿no? Es lo que está diciendo es que nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros fallamos y estamos haciendo lo malo, que es lo que pasó si queremos usar el ejemplo del hijo pródigo, tenemos que reconocer que estamos haciendo lo malo. Alguien estaba nombrando, hay gente que anda en lo malo y anda en el pecado y es como si nada. Entonces, cuando uno falla, porque vamos a fallar, estando nosotros en la luz, la idea de Juan aquí en el capítulo 1, nosotros caminando en la luz necesitamos la sangre de Cristo. Es lo que lean los versículos anteriores. Nosotros caminando en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces, dése cuenta que cuando uno camina en la cruz todavía necesita que la sangre de Cristo lo limpia. Pero entonces también está la idea de que nosotros tenemos que tener un corazón blando y humilde para entender que cuando nosotros fallamos, que cuando no hacemos lo que es correcto, nosotros tenemos que buscar el perdón de nuestro Padre, y Él que es fiel y justo. ¿Por qué dice que Él es fiel y justo? Porque Él prometió de que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Mire, y le preguntó Pedro, hermano, ¿cuántas veces, Padre, Jesús, cuántas veces voy a perdonar yo a este? 7 veces. Y dice, uy, 7 veces, hasta 70 veces 7. Si Cristo le dijo a Pedro que perdonara a su hermano hasta 70 veces 7, quiere decir que Cristo nos perdona a nosotros hasta 70 veces 7 si nosotros venimos a buscar el perdón y el arrepentimiento. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Si nosotros los venimos, los reconocemos, y de limpiarnos de todo lo que hemos hecho. Entonces, lo que dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel a su promesa y Él va a ser justo y Él nos va a perdonar, y no solamente nos va a perdonar, nos va a limpiar también. Y ese efecto lo tiene la sangre. Pero entonces esto es una situación que se vive y se disfruta cuando estamos en una relación con Cristo, ¿no? Esa limpieza constante de la sangre no pasa mientras no hayamos venido a Jesús, mientras no nos hayamos revestido de Él. No sé si me contesté la pregunta, pero... Amén, hermano, muchas gracias.
En inglés dice, nos limpia del pecado y los purifica. Exacto. Entonces no solamente es perdón, pero también es purificación. Exacto. Sí, purificación. Hoy en día con el COVID sabemos que no es suficiente lavarte las manos, pero purificarte las manos para que los microbios no entren. Ujú. ¿Algo más? Otra pregunta. Hermano, destacar la misericordia de Dios, Ujú. grande, poderoso, porque como usted apuntaba, no nos ha castigado como lo merecemos, que también la primera de Juan incluso, en el capítulo 2, el verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mire, los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ujú. Qué maravillosa Sí. y grande. Y esa misericordia la manifiesta allá en el Levítico capítulo 26, ¿no? Porque ese pueblo tan malo y con todo lo que le habían hecho, Ujú. Dios dice, no los voy a destruir. Y lo mismo pasa en este tiempo, Ujú. ¿verdad? Que no nos ha destruido. No, es que Antes, al contrario, como dice el hermano Samuel, nos ha perdonado, ¿sí? Nos ha limpiado de toda usted sabe, maldad. Qué grande es que el amén, hermano. usted sabe, hermano, ya que lo menciona, José Tomás, algo que hoy pude reflexionar cuando estaba preparándome para presentar esta clase, es que la misericordia de Dios, escuchen esto, la misericordia de Dios para los que han venido a Él es eterna. Amén. Qué bonito. Pero para los que no se han arrepentido, tiene un tiempo de caducación, tiene un tiempo de final, que es en el juicio. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir, de aceptar y de recibir la misericordia eterna de Dios, que nunca termina, que nunca se acaba. O la podemos, obviamente, la podemos rechazar, que es lo que habla Romanos. Pero otra vez, la cosa importante es que la gente vea que el amor de Dios es lo que se impone. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios es lo que lo mueve a Él. De otra manera, imagínate, el mundo estuviera destruido. Y cuánta gente que nosotros amamos ahorita, si Cristo viniera ahorita, no van a quedar perdidos también. Y por eso es importante el compartir estas buenas noticias. Bueno, Amén. Amén. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? Clarito. Ok, bueno, gracias Roberto por darme esta oportunidad. Obviamente, para mí es un honor. Hablar del Evangelio es un honor para mí. Yo creo que yo soy evangelista de corazón, que me encanta predicar y enseñar, pero no hay nada mejor que hablar del Evangelio. Y bueno, felicidades por su cumpleaños. Yo me acuerdo, hace yo me bauticé en 1994. Estaba muchachito. Y en esos tiempos ya Roberto iba ya a San Cristóbal y era uno de esos hombres que uno lo escuchaba y el conocimiento, eran las cosas que uno decía, yo voy a ser como él, yo quiero ser como él cuando sea grande. Entonces, pues yo quiero decirle hoy en su cumpleaños que siempre lo he visto así como alguien, yo quisiera ser así cuando esté un poquito más viejo y más canoso. Es el gordo y viejito feo. Señor. Y guapo, viejito y guapo. Él lleva la barba. Sí, sí. No, de feo no, pero de espiritual. Sí. Muy bien, hermano. Gordito, gracias, muchas gracias por tu esfuerzo y tu presentación muy excelente. Gracias a Dios. Amén. edificante. Debe, Amén.